Hola a todos, hoy voy a platicarles de la conciencia emocional. ¿Se acuerdan que les comentaba que para mí es muy importante el desarrollo de la conciencia emocional? A veces podemos creer que el que yo tome conciencia es conocer, implica más allá. Conciencia implica un dominio, un dominio de esa emoción. Si yo no tengo claridad de por qué tengo esos miedos, esa, esa debilidad, ese sentimiento de incapacidad. Si yo no tengo claridad de dónde viene, cómo se formó, cuál es la raíz de donde salió ese miedo o esa culpa o ese dolor emocional, no es tan claro que ya diga que yo lo estoy conociendo. Tengo que conocer la raíz de dónde viene esa emoción. Todas las emociones se fueron sumando desde que yo era chiquita y formaron a ser parte de nosotros. Entonces, la conciencia va a implicar saberla, aceptarla, tener conocimiento de dónde se me formó, cómo se formó en mí, cómo se ha desarrollado, en qué partes de mi vida se manifiesta. Y con todo ese conocimiento yo las pueda dominar. El dominarla no va a implicar que las detenga, que las acalle, que las reprima, porque eso podría confundirnos y creer que yo estoy tomando conciencia y lo que estoy haciendo es más bien acallarlas. Las emociones no las debemos de acallar. Entonces, es muy importante distinguir el asunto entre dominar mis emociones y acallar o reprimir mis emociones. No es lo mismo. Necesitamos dominarlas. Y para dominarlas tenemos que buscar dentro de nosotros mismos la profundidad de donde viene esa necesidad. Por ejemplo, si se vive en una infancia en una constante crisis, todo el tiempo en una constante crisis, aunque en esa crisis que se vivieran en casa no eran definitivas, determinantes, pero eran constantemente momentos de crisis, aunque no llegara a una explosión de una situación, ¿no? Eh, por ejemplo, ¿no? Si papá golpea a la mamá, la crisis siempre estaba ahí latente de que pudiera hoy sí golpearla, hoy sí hacerle un daño mayor. Entonces, aunque esas cosas no sucedieran, es una constancia de vivir en crisis, en crisis. Entonces, desarrollamos un miedo latente, constante dentro de nosotros mismos. Si yo nomás siento que sé que tengo miedo, eso no es conciencia. Tengo que darme cuenta que esa conciencia sería ver que esos miedos se deben a que yo viví en una constancia de crisis en mi casa cuando era niño. Y entonces desarrollé esa forma de estar viviendo y sé vivir internamente en una constancia de crisis. No nomás lo sé, busco vivir en una constancia de crisis. Entonces, lograr la conciencia emocional es llegar hasta ese punto interno de cómo desarrollamos esos miedos, cómo fue que se formaron parte de nosotros mismos. Por eso la conciencia va a implicar, ¿sí?, darnos cuenta de muchas cosas internas de nuestro pasado y de nosotros mismos, de conocernos, cómo reaccionamos a ese pasado, en ese pasado cuando estuvimos, o cómo lo vemos desde hoy ese pasado. Entonces, es muy importante que sepamos que dominar y saber lo que hay en nuestro inconsciente, eso es realmente la toma de conciencia emocional. A veces es difícil
dar explicaciones donde abarque todo el desarrollo de un ser humano. Pero cuando en particular lo vamos encontrando, vamos dándonos cuenta, cuando lo sabemos dentro de nosotros mismos, esa conciencia de algún miedo, de alguna culpa, entonces vamos entendiendo qué es conciencia emocional. Con un ejemplo más vivido en nosotros mismos, nos vamos a ir dando cuenta. Porque cuando no tenemos esa conciencia emocional, sin querer, sin darnos cuenta, o sea, no es que no nos queramos a fuerzas no querernos, o sea, que yo tenga una decisión propia de no quererme, claro que no. Si el ser humano está llamado en forma natural a amarse a sí mismo. Pero no es fácil lograrlo. Entonces, en la medida en que vamos tomando conciencia emocional, voy a lograr ese amor incondicional, donde no me pida perfección, donde no me pida, donde no me exija, donde no me repruebe, donde sí me pida, donde sí me esfuerce, pero no con una exigencia, sino con eso, o sea, con un llevarme suavecito a mí mismo a las cosas que la vida me pide que tenga que vivir. Bueno, seguiremos en contacto con más temas de esta conciencia emocional.